Cada uno de los sectores que fueron materia de las reformas transformacionales que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto son sectores en los cuales la simple apertura comercial no habría de lograr el cambio que se necesitaba. En ese sentido, las reformas de los últimos 2 años complementan de manera natural el proceso de apertura y competitividad que inició hace más de 20 años. Hoy en día, los sectores de energía, financiero, telecomunicaciones y en general la competencia económica tendrá que ser más intensa en beneficio de las familias y por supuesto de las pequeñas y medianas empresas. De lo que se trata es hacer que los beneficios de la apertura, de la competencia de mercado, sean para todos. Y este es un proceso que implica también cambios que afectan inercias, que generan incertidumbre y que naturalmente crean resistencias. Y de ahí la importancia de lo que ha señalado José Ángel Gurría y lo que queda muy claro en este informe, el proceso de implementación. Quiero decirles que la gran prioridad de la administración del presidente Enrique Peña Nieto en materia de política económica es, en primer lugar, una implementación exhaustiva, a tiempo y conforme a las oportunidades que generan cada una de las reformas estructurales. Y en ese proceso de implementación, hay que decirlo, vamos bien. Por ejemplo, en la reforma energética que promulgó el presidente de la República el día 11 de agosto, ese mismo día estableció un calendario que era también un reto para los funcionarios de la Secretaría de Energía y de las distintas dependencias involucradas en la implementación de la reforma, donde establecía 10 medidas que habrían de tomarse en los siguientes 3 meses. Desde dar a conocer anticipadamente la ronda 0 de Petróleos Mexicanos, llevar a cabo la ronda 1, la integración de los órganos reguladores, la publicación de todos y cada uno de los reglamentos de las leyes de la reforma energética. Y tal vez ha pasado de manera desapercibida para mucha gente que cada una de estas metas se ha cumplido. Para que 2015 sea el año del arranque de la implementación de la reforma energética. Y cada una de las reformas tendrá que ser debidamente implementada. Y esa es, insisto, la gran prioridad. De lo que se trata es de llevar las reformas del terreno legislativo a la acción, que se noten en los bolsillos de la gente, que pasen de la tribuna legislativa a la economía familiar. Este año inicia con buenas noticias a las familias mexicanas en esta materia. Por ejemplo, desapareció ya el cobro de larga distancia. Este es un ahorro de más de 20,000 millones de pesos para las familias y para las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Este año también terminan los incrementos mensuales de la gasolina, como estaba prevista desde que se aprobó la reforma hacendaria en 2013. Ya no tendremos aumentos mensuales a los precios de la gasolina. Y esto tendrá un efecto claro en la inflación, pero sobre todo en la economía familiar. Por primera vez en la historia, este 2014 inicia con una disminución en las tarifas eléctricas residenciales, es decir, para las familias. Recordemos que el año pasado tuvimos el 1 de enero un incremento de más del 4% para las tarifas domésticas. Este año se redujeron. Una de las grandes expectativas generadas por la reforma energética es que tendremos una disminución en el precio de la energía para las pequeñas y medianas empresas y para las familias. Hemos dado ya el primer paso. El segundo reto y la segunda gran prioridad para la política económica en este 2015 es mantener la estabilidad macroeconómica en un entorno internacional sin duda muy adverso, donde enfrentamos distintos retos, desde la caída pronunciada del precio del petróleo, la expectativa de modificación en la política monetaria de los Estados Unidos y por lo tanto movimientos importantes en los flujos de capitales, y un entorno de crecimiento internacional, particularmente en Europa, pero también en Asia, en Sudamérica, débil. En este entorno,
nuestra prioridad debe ser mantener la disciplina de la política macroeconómica para asegurar la estabilidad. Específicamente me refiero a la política fiscal, donde la decisión clara del presidente de la República es que cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos habrá de acomodarse reduciendo el gasto público. Es decir, no habrá un incremento en el déficit público, por el contrario, el objetivo este año es reducir, conforme se comprometió de 2013, el déficit público, y por supuesto tampoco habrá incrementos en los impuestos. Entendemos la importancia de la estabilidad macroeconómica y el manejo prudente de las finanzas públicas para el bienestar y el crecimiento económico del país. Y que no quepa duda, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se mantendrá por este camino que le ha rendido frutos y buenos frutos a la economía mexicana desde hace más de 20 años. Y finalmente, quiero decir que este informe es muy alentador porque reconoce el camino que ha emprendido México, pero también presenta retos que son oportunidades para emprender nuevos cambios. Esto quiere decir que la reforma laboral que entró en vigor desde principios y las modificaciones al marco tributario para los pequeños contribuyentes con la creación del régimen de incorporación fiscal y la estrategia Crezcamos Juntos están en la dirección correcta. El gobierno de la República seguirá haciendo del combate a la informalidad una de sus mayores prioridades. En segundo lugar, me quiero referir a la política de inclusión. Es un hecho que el crecimiento en México en las últimas 2 décadas no solamente ha estado por debajo de su potencial, sino que ha estado distribuido de forma inequitativa. Y la inequidad en el crecimiento no solamente es entre sectores, puesto que tenemos sectores que crecen mucho y otros que crecen menos. La inequidad en el crecimiento también es regional. Y aquí vale la pena tener en mente un dato. Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Producto Interno Bruto per cápita de los estados del Bajío y de la frontera ha crecido 39%. En ese mismo lapso, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, el Producto Interno Bruto por habitante en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca prácticamente no ha crecido. Es decir, se ha venido abriendo una brecha en el crecimiento, en la productividad y en las oportunidades. De ahí la importancia de acciones de política de desarrollo regional, como las que ha anunciado el presidente de la República, que incluyen la creación por primera vez en la historia de México de 3 zonas económicas especiales en el corredor Salina Cruz, Coatzacoalcos, en el istmo de Tehuantepec, en Puerto Chiapas y en los Guerrero y Michoacán, en torno al puerto de Lázaro Cárdenas. México necesita darle prioridad al sur. La simple inercia no habrá de llevarnos a un crecimiento más incluyente. Y si queremos un país con estabilidad, un país con un entorno de paz y seguridad, tenemos que atender el rezago económico de las zonas más atrasadas y olvidadas de nuestro país. Quiero reiterar mi agradecimiento a todo el equipo de la OCDE. Es un privilegio trabajar con ustedes. Muchas de las acciones que se han tomado en las distintas reformas son resultado de recomendaciones directas y puntuales del equipo de la OCDE. Por supuesto, asumimos la responsabilidad de nosotros, puesto que hay elementos que no son tan populares de las reformas. No, esos no son culpa de la OCDE, asumimos plenamente la responsabilidad, pero sin duda han sido una fuente de orientación, de consejo, de guía, y es un privilegio trabajar con todos ustedes, y muy destacadamente con un mexicano que nos llena de orgullo todos los días, que es José Ángel Gurría. Muchas gracias.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.